Una forma bastante buena de confirmar según qué cosas dentro de la historia de One Piece es esperar a que alguien ahí lo comente de forma directa. Ejemplo de ello es el pensamiento de que Sengoku sea casi tan poderoso como Garp, y esto se dice justamente porque en algún momento Roger lo dio a entender al respetar a ambos como enemigos dignos. Sin embargo, no todo lo que se ha dicho en esta historia es cierto. Muchas veces sin saberlo los personajes dicen mentiras que posteriormente el fandom se cree y se generan posturas erróneas generales. Y de esto trata este video, en donde les hablaré de las 10 mentiras más grandes que se han dicho dentro de la historia de One Piece. Y evidentemente dentro de los mismos puntos les demostraré que estas mentiras son eso, mentiras. ¿Quieres saber por qué la peor generación, como nombre, es una estafa? El Buff está sobrevalorado por la gente de su mundo y Shirohige fue realmente el hombre más fuerte del mundo. Entérate de todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos justamente por una cosa que se ha dicho mucho últimamente, pero que tras haber visto internamente cómo funciona toda la cuestión, nos podemos dar cuenta de que no es así. La primera gran mentira es que Elbaf es la potencia militar más grande de todo el mundo de One Piece. Esta es una vaina que se lleva diciendo durante un montón de tiempo por múltiples personajes, algunos de ellos como Rox D'Shevek o como Big Mom. Estos llegaron a la conclusión de que aliándose con esa gran nación podrían llegar a dominar el mundo, cosa que, bueno, realmente no es tan así. Y de eso nos pudimos dar cuenta en el momento en el que se nos fue desarrollando la problemática interna del lugar en su arco. Verán, eso de que Elbaf es una nación militar es algo cuestionable como mínimo, ya que luego de que Harald asumiera el cargo de rey cambió drásticamente la forma de ser de ese país. Antes era conocido por tener un montón de bárbaros que asaltaban al resto de reinos y que, debido a las capacidades físicas que poseen por su gran tamaño, eran casi imposibles de frenar, razón por la cual se ganaron esa reputación de ser una potencia militar. Sin embargo, de eso era antes de que Harald fuera el rey, puesto que luego de que eso ocurriera, él mismo intentó gobernar a través de las vías pacíficas, rechazando ese culto al conflicto bélico y a la violencia que tenía su cultura. Debido a esto, la generación actual de gigantes es, como diría mi compa Gear 5, una generación de cristal, la cual no es que no tenga la violencia como primera opción, sino que directamente la rechaza completamente. Y esto hace que a día de hoy de potencia militar tenga bastante poco, ya que los únicos activos capaces de luchar son los miembros de las generaciones anteriores, y es aquí en donde entra el mito de que Elbaf es una nación poderosa, el cual es una mentira a medias, ya que si bien es cierto que naturalmente tendría que ser más poderosa que el resto por el simple hecho de que es un país de gigantes, al menos de media si tomamos a los habitantes promedio, estos gigantes son físicamente ampliamente superiores a la mayoría de las otras razas de base. Pero más allá de ello, si nos fijamos en las capacidades individuales de los habitantes más poderosos, los cuales son los que hacen la diferencia, nos daremos cuenta que prácticamente no hay mucho de dónde agarrar. Dory y Broggy, por ejemplo, fueron sometidos en Little Garden por Mr. 3, y aunque recibieron un aumento de poder grande en el arco de Egghead, la realidad es que no es lo suficiente como para que individualmente puedan contra un almirante o un Yonkou. Luego tenemos el caso de Halrudin y sus nakamas, que bueno, en Dressrosa a duras penas el primero pudo derrotar a un oficial de Shichibukai, por lo que mucho no esperaría de él. Con suerte y algún power podría enfrentarse a un comandante de Yonkou. Y ya si nos vamos al caso de Loki, que evidentemente es extremadamente poderoso, lo gracioso es que él ni siquiera lo podríamos contar, ya que es un prisionero del país, y eso implica que no se deba contabilizar como un activo militar para protegerlo o luchar a su favor. En pocas palabras, tomando en cuenta esto, casi cualquier tripulación de Yonkou pudiera invadir ese lugar y adueñarse de él. Sin ir muy lejos, actualmente el gobierno mundial con 3 caballeros divinos pudo generarle un problema enorme. Así que sí, muchachos, Elbaf, como esa supuesta nación guerrera dominadora de mundos, es realmente un fraude tan grande como el tamaño de sus habitantes. Empezamos fuerte, vamos. Y si antes hablábamos de un lugar sumamente sobrevalorado por la propia historia, ahora mencionaremos a otro que ha sido totalmente infravalorado, y ese no es otro que el East Blue. No sé si se acuerdan, pero constantemente al principio de la historia se nos comentaba que el East Blue era con amplia diferencia el mar más débil de todos, razón por la cual los piratas más mediocres decidían establecerse allí para no tener tanta competencia. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto a varios personajes que han salido de ahí que débiles precisamente no son, y aunque ahí no se hayan mantenido, creo que con el simple hecho de que salieran de ahí
y causaran un montón de problemas por el resto del mundo, ya sería prueba suficiente para que se respete un poco más a ese mar. Pero bueno, empecemos justamente con Goldie Roger, un tipo que bien sabemos que es oriundo de Lockdown. Creo que no habría ningún tipo de discusión si afirmo que actualmente es uno de los personajes conocidos más poderosos de la historia, y creo que los dedos de una mano sobran para contar la cantidad de personajes en ese mundo que podrían derrotarlo en un 1 vs 1 que sean provenientes de alguno de los otros mares cardinales. Lo mismo ocurre con Monkey D. Garp, personaje que también es proveniente del East Blue, otro histórico tan poderoso como Roger. Si seguimos avanzando, luego tenemos el posible caso de Monkey D. Dragon, que de haber nacido en el East Blue también sumaría muchísimo al poder de todos los personajes provenientes de ese lugar. Y ya solamente con estos 3 ejemplos es justo y suficiente para dejar de decir que el East Blue es el mar más débil, ya que de ahí salieron esos monstruos absolutos en cuanto a poder respecta. Y no es que la cosa se haya quedado en el pasado, puesto que en el presente tenemos ejemplos como los de Luffy, Zoro, Kobe, Sabo o el propio Ace, que aunque no nació allí, pues vivió gran parte de su vida allí, por lo que podríamos decir perfectamente que también es del East Blue. Pero bueno, todos ellos en mayor o menor medida son personajes extremadamente prometedores que aspiran a llegar a esas escalas de poder también. Bueno, todos menos Ace por lógicas razones. Eso tiene una explicación. Por lo que esa tontería de que el East Blue es débil no tiene sentido. Es más, si todos los personajes que se encuentran vivos y son poderosos que provienen de ahí se aliaran en la actualidad, podrían perfectamente invadir Elbaf. Así que esa es otra gran mentira de la historia. Déjate de mamadas, Enrique. Esa es una mentira. Pero es momento de hablar acerca de una gran mentira que la propia narrativa de la historia nos ha hecho creer a través de los conflictos bélicos que hemos visto en la misma, y esa es la de que los ejércitos son importantes. Pero ojo, con ejércitos no me refiero a una alianza de personajes poderosos que luchan por un mismo objetivo, sino más bien al montón de soldados randoms que luchan de fondo en las batallas de la gran escala. Pero para ponerles un ejemplo más palpable, ¿se acuerdan de la guerra de Onigashima de Wano? Pues bueno, podría decirse que la gran alianza es eso, una alianza de personajes poderosos con nombres y apellidos que tienen poderes y esas cosas, y detrás de ellos se encontraba el gran ejército de samuráis que luchaba por la libertad de su país también. Pero bueno, a lo largo de esa guerra se nos quiso vender que era fundamental que estos tipos ganaran el conflicto bélico que tenían de fondo contra los piratas bestias randoms para que así la alianza pudiera salir victoriosa, cosa que, bueno, si estuviéramos en el mundo real podría llegar a tener bastante lógica ese argumento. Sin embargo, en One Piece existen un montón de personajes que pueden literalmente bajarse a ejércitos con un solo ataque. Es que, gente, imagínense que esos samuráis randoms hayan ganado su pelea a gran escala, pero que Luffy hubiera perdido su pelea con Kaido. ¿Ustedes realmente creen que habrían podido hacer algo contra él? Si literalmente cuando Kaido creyó que mandó a Luffy al otro barrio, bajó hasta donde estaban y estos no pudieron hacer absolutamente nada en su contra, ya que sabían que de un bolo brief los sentaba a todos. Y lo mismo ocurre con Luffy, de un Bash Rangan se habría bajado a todos. Y lo mismo si Zoro y Nami se aliaran y se dedicaran a lanzar ataques cortantes y de rayos a distancia. Gente, los ejércitos de personajes randoms realmente no valen para nada, ya que existen muchísimos personajes con ataques masivos que son capaces de bajárselos sin tanto problema. Esto debido al poco aguante que tienen esos personajes individualmente, y es por eso que esta es otra gran mentira de la historia. Voy a robarme un retrete. Espero que haya dos. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. Pero ahora pasemos a hablar de las frutas del diablo, puesto que existió una gran mentira que se dijo en su momento, y esa a día de hoy le ha pasado muchísima factura a todas estas afirmaciones categóricas que se hacen dentro de la obra. Esta no es otra que las frutas logia son las más poderosas. Y verán, yo soy de los que cree que actualmente sí que se está infravalorando el poder de las logia, debido a que mucha gente solo se basa en el hecho de que ahora no son intangibles como antes y que con el haki se les puede hacer counter. Sin embargo, no se puede dejar de lado de que en el apartado ofensivo estas Akuma no Mi siguen siendo extremadamente poderosas, sin ir muy lejos. Los Hiken de Sabo y Ace siguen siendo ataques poderosos, así como también lo son los proyectiles de luz que dispara Kizaru, o los ataques de hielo de Okiji, o las descargas descomunales eléctricas de Enel, o si ya nos vamos al extremo más extremo, literalmente la lluvia de puños de lava que dispara a Kainu de sus brazos. Todo esto sigue siendo extremadamente poderoso y destructivo, razón por la cual yo no creo que una fruta logia actualmente sea débil. Sin embargo, el hecho de que se hayan vendido como las frutas del diablo más poderosas en su momento es algo que actualmente envejeció muy mal, tomando en
cuenta que ahora existen las frutas Zoans mitológicas, las cuales por sí solas agrupan muchos poderes propios de otros tipos de frutas y encima otorgan un bonus descomunal de poder físico que les hace ser más resaltantes en el power scaling. Sin ir muy lejos, por sí sola la fruta de Kaido, tomando en cuenta todos los poderes que da, es con amplia diferencia más poderosa que la mayoría de las logias, y eso que ni siquiera es la Zoan mitológica más poderosa, ya que ahí recordemos que también entra en juego la fruta de Luffy. Pero bueno, yo espero que eventualmente el despertar de las logias llegue, tanto literal como metafóricamente, y que esto haga que se vean como frutas más poderosas de lo que ya son, puesto que conceptualmente me encantan, pero eso no impide que diga que se nos mintió con ellas cuando se nos indicó que eran las más poderosas de todas. Ustedes siempre cayendo por la maldita trampa de la sociedad. Ah, pues tú me estás diciendo singa a mi madre, azaroso. Singa a tu madre eres tú. Azaroso, tú ves que tú lo que eres un mamagüevo cuando yo te mencionaba a ti de singa a mi madre. Tú lo que eres un patán, tú lo que eres un desgraciado, tú lo que eres un desgraciado. Pero si antes hablábamos de las frutas, ahora hablemos de su contraparte en las escalas de poder, es decir, el Haki, recurso que se nos presentó dentro del sistema de poder de la historia para poder hacer que los personajes que no fueran usuarios de Akuma no Mi también pudieran llegar a niveles de poder extremadamente altos de forma lógica. Sin embargo, como algunos usos del Haki contrarrestan ciertos aspectos de las frutas del diablo, se empezó a generar la creencia dentro del fandom de que el Haki era el counter directo de las frutas, cosa que no es realmente así, y prueba de ello es este momento en donde Lo corta con su fruta del diablo a Vergo a pesar de que este esté totalmente imbuido en Haki. Pero más allá de esto, ese pensamiento se mantuvo en la gente, y quienes lo tenían lo reafirmaron cuando el mismísimo Kaido comentó durante la guerra de Onigashima que lo verdaderamente importante era el Haki, y que el hecho de tener o no fruta del diablo daba igual, cosa que realmente es falsa, y existen muchas pruebas para demostrarlo. Pero primero hablemos de la verdad de este argumento, que también la tiene, y es que no se puede negar que el Haki es indispensable para llegar a niveles de poder extremadamente altos, y es que simplemente no existe ejemplo dentro de la obra de algún personaje que haya escalado hasta el nivel de los Yonkou, por ejemplo, sin usar Haki. Y eso le da un poco de fuerza al punto de Kaido, por lo que podríamos decir que el Haki es indispensable, sí, pero no necesariamente tiene por qué ser lo más importante, ya que sabemos que para que la profecía de la gran liberación del mundo se cumpla, la fruta de Luffy debía ser comida, y en este caso por Luffy, y eso nos demuestra que efectivamente para llegar a alcanzar el mayor hito de ese mundo se necesita una fruta, que ojo, también el Haki, pero tal cual como vemos que Luffy pelea, creo que el punto está en tener un equilibrio en donde ambas habilidades se retroalimenten, sin ir muy lejos. Viendo el poder de Imu se demuestra que este también usa ambas cosas, y ya si nos vamos al propio ejemplo de Kaido, su ataque final, ya saben, el dragón gigante de fuego, usa más su fruta que su Haki, por lo que eso de que el Haki es lo realmente importante no se lo cree ni él, ya que si lo hiciera, su ataque final fuera solamente usando su Haki. Pero bueno, en este mundo está demostradísimo que la mejor opción posible es tratar de combinar la mayor cantidad de cosas posibles, por eso pienso que Shirohige estaba extremadamente basado, puesto que combinaba el uso de su fruta con su Haki y encima tenía un arma legendaria también, y seguramente en su prime haya sido más poderoso que Kaido. De hecho, es lo más seguro, así que eso que dijo Kaido fue otra mamada. No digas mamadas, Mary Jane. Mejor dámelas. Pero ya que hablábamos de Kaido y mamadas, ¡Goda lo hizo de nuevo! no piensen mal, no iba por ahí. Hablemos acerca de la mentira más famosa y repetida por el fandom durante todos los años el que llevo perteneciendo al mismo. Esa es la de que el narrador haya dicho que Kaido es lo más duro del sistema. Y verán, cuando entré al fandom durante el arco de Wano, la mayoría de la gente repetía como pollos sin cabeza que el narrador había dicho que Kaido ganaba en todos los 1 vs 1. E incluso algunos se aventuraban a decir que, por ser la bestia más poderosa del mundo, era más fuerte que Imu. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así de locos estaban. Pero bueno, vamos a desmontar estas creencias porque a día de hoy mucha gente les sigue teniendo, aunque más la primera que la segunda. Y para ello voy a irme directamente al manga de One Piece, específicamente al momento en donde se nos presentó Kaido como personaje. Esto ocurre en el tomo número 79 del arco de Dressrosa, específicamente en la última página del capítulo 795. Ahí pudimos ver cómo Kaido estaba al frente de Kid, Apu y Hawkins, momento que aprovechó el narrador de la historia para comentar que con respecto a Kaido, la gente dice, y énfasis en esto, la gente dice que si en 1 vs 1 ven a Kaido pelear por cielo, mar o tierra, apuesten por él, dando a entender que Kaido era el personaje más poderoso en ese momento. Y bueno, esto lo tomó la gente al literal, simplemente porque escuchó al narrador comentarlo, pero a la gente se le olvida que el propio narrador comentó que era la gente dentro de ese mundo que decía esa vaina, no él mismo. Y es que cuando el propio narrador dice algo que efectivamente es así, tal cual como las presentaciones de las frutas del diablo, por ejemplo, no dice que la gente dice que la fruta del diablo en cuestión se llama de una manera,
manera, las presenta directamente. Aquí lo que ocurre es que el narrador está repitiendo una creencia popular de la gente que se ha hecho con Kaido, cosa que puede ser cierta, como también puede que no, porque sí, muchas de las creencias que se tienen dentro de esta historia realmente no son ciertas, y prueba de ello son todas las mentiras que les he ido comentando en este video hasta ahora. Pero bueno, la prueba de que esta vaina que dice el narrador es falsa y que él lo sabe, es la mismísima existencia de Imu. Creo que todos sabemos de sobra que Imu desde siempre fue más poderoso y pudo ganarle en 1 vs 1 a Kaido, por lo que no tendría sentido que el narrador nos comentara que Kaido es el más poderoso de ese mundo a sabiendas que existe alguien más poderoso que él. Y es por esta razón que esta creencia de la gente dentro del mundo de One Piece es totalmente falsa, cosa que explica por qué el narrador haya comentado que la gente dice que Kaido es el más poderoso y que no lo haya comentado él directamente, ya que insisto, si lo hubiera hecho, nos habría estado mintiendo. Cuando la verdad ofende, solo mentimos y mentimos hasta que olvidamos que sigue ahí, pero sí, sigue ahí. Cada mentira dicha te deja en deuda con la verdad. Pero para ir cerrando con todo el tema que engloba Wano, hablemos un poco del sobrevaloramiento que se le tiene o se le tenía por parte de la marina hacia este país. Y es que verán, cuando a Akainu se le informó que estaba ocurriendo un conflicto bastante grande en ese lugar, este se negó a movilizar almirantes hacia allí. Esto porque se tiene o se tenía la creencia dentro de dicha institución que Wano era un país extremadamente poderoso, ya que supuestamente estaba repleto de guerreros samuráis, y como los ejemplos de estos que tenían a la mano eran Kozuki Oden y Shimotsuki Ryuma, ambos espadachines provenientes del lugar, Akainu se creía que en ese sitio abundaban tipos así de fuertes, cosa que, bueno, cualquiera que haya visto el arco de Wano se podría haber dado cuenta de que eso es falso, ya que los ejemplos de samuráis más poderosos que se podrían haber encontrado en ese país en ese momento eran Denjiro, Ashura Doji, no sé, Kinemon supongo, personajes que por sí solos no eran espadachines más poderosos que Zoro y por consecuencia no estaban ni cerca del nivel de poder en el que se encontraban Kozuki Oden y Shimotsuki Ryuma, eso tomando en cuenta que esos dos estuvieran igualados, cosa que yo personalmente no creo, pero bueno, aunque los agrupemos a los dos y asumamos que son tan fuertes como el eslabón más débil de esa pareja, aunque hagamos eso, ningún samurái de Wano está cerca de estar al nivel de tan siquiera lograr hacerles daño en un combate igualado, ya que serían papeados en cuestión de segundos, por lo que sí, aquí prácticamente se marcaron una situación bastante parecida a la de Elbaf, ya que realmente nunca hubieron espadachines tan poderosos como esos dos legendarios que tomó Akainu como referencia en ese momento, y eso indica que esto realmente fue otra gran farsa que en su momento se comentó en la historia. Espéreme, que yo voy también. Chacho, tú no estás listo para estos machetazos. Nunca interrumpa los malditos machetazos, que yo me doy con ese hombre. Una cosa extremadamente popular dentro del fandom es el tema de las recompensas. Sin embargo, esto deja como consecuencia que este tema específicamente tenga bastantes bulos y desinformaciones. Cosas como lo de que las recompensas representan solamente el nivel de poder de los personajes, o lo de que directamente el nivel de poder de los mismos sea irrelevante para evaluarlas, son grandes mentiras que en una parte del fandom cree. Pero eso ya es algo que se extrapola a la lógica interna de la obra, por lo que en esta oportunidad me centraré en el hecho de que dentro de la propia historia las recompensas son una farsa, y para ello me basaré en dos puntos importantes. El primero de ellos es que el valor de las mismas realmente no refleja la peligrosidad que tienen muchos personajes que tienen carteles con sus nombres, y para ello les pondré el caso del ejemplo de Luffy, Kid y Law. Los tres tienen actualmente recompensas de 3.000 millones de berries cada uno. Sin embargo, el gobierno sabe que de los tres el que realmente es peligroso es Luffy, pero no le quisieron colocar una recompensa más alta a la que los otros dos supernovas tienen por el simple hecho de que no querían que destacara más que el resto, y eso es algo que históricamente ha sido así, puesto que si nos basamos en el camino que ha tenido el protagonista, a pesar de que haya incluido derrotar a varios Shichibukais y haber estado involucrado en conflictos como el de Enies Lobby o el de Marineford, a pesar de todo esto tuvo durante toda la primera mitad recompensas más bajas que la de Kid, quien solamente se limitaba a ocasionar problemas en lugares randoms e irrelevantes. Pero bueno, por otro lado, Law, que estuvo presente en el conflicto de Dressrosa enfrentando a Doflamingo, tiene la misma recompensa que Kid, a pesar de que este último no acumulara tantas hazañas como el cirujano de la muerte. Esto nos demuestra que las cifras de las recompensas no reflejan con exactitud la peligrosidad de los personajes. De hecho, ni siquiera buscan hacerlo en estos casos, y eso hace que parcialmente sean una farsa. Pero es que adicional a esto, luego también está el punto de que, llegados a un punto de escala de peligrosidad, no existen personajes capaces de cobrar una recompensa, y con esto me refiero a que no existe un cazador de recompensas lo suficientemente poderoso como para capturar a Kid o a Law, mucho menos a Kaido o a Shanks, por lo que hasta cierto punto no tiene sentido que existan en esas escalas. Ahora, hasta exigente te pones, pendejo.
Y ahora pasemos a hablar de los miembros de la peor generación, puesto que como su nombre indica, estos tipos supuestamente como conjunto son la peor generación de piratas que aspiran a haber existido en toda la historia. Cosa que, bueno, es una mentira muy conveniente, ya que verán, si tomamos en cuenta personajes como Luffy o como Barba Negra, y sí, sé que probablemente no le deba contar, pero lo haré para demostrar el punto a pesar de... Pero bueno, si tomamos en cuenta estos dos, sí podríamos estar hablando de piratas que aspiran a ser los más grandes de la historia. Sin embargo, con el debido respeto a Zoro, Kid o Law, el resto de personajes de momento solo han demostrado ser piratas randoms cuyas hazañas no valen para prácticamente nada, o al menos no si les comparamos a los miembros de las generaciones de piratas a las que pertenecieron Goldie Roger y Roxy Shebeck. Eso sí que era la peor generación, gente. No me pueden vender a los supernovas actuales como la peor generación de piratas cuando literalmente Roxy Shebeck inició su carrera como pirata luego de haber desinstalado del servidor de los vivos a un almirante de la marina e invadir Mary Joyce hasta llegar a donde se encontraba Imu. Ya simplemente los logros que hemos visto que tuvieron Shebeck y Roger son suficientes para dejar en pañales a todo lo que ha hecho hasta ahora la supuesta peor generación de la actualidad. Y eso sin contar lo que hicieron también tipos como Shirohige, Shiki, Big Mom o Kaido por su cuenta, quienes han tenido logros muchísimo más grandes que cualquiera que haya hecho en conjunto el resto de supernovas actuales exceptuando a Luffy y a Teach. Simplemente no tiene sentido que se considere a la generación actual de supernovas como la peor generación cuando hubo una generación previa que agrupó a Roxy Shebeck, Goldie Roger, Edward Newgate, Shiki, Big Mom y Kaido. Coño, Roger, tú sí eres bacano. Después de casi matarnos, bebiéndonos 4 potes de romo. Ah, ya tú me conoces, muchacho. Ah, Tengo sida. ¿cómo así? No, loco, en serio, por estar con una loquera. Agarré un cuero de la 42 y ahora estoy muriéndome. Trata de no toser cerca de mí, por favor. Y decidí dejar la más polémica para el final, ya que este personaje actualmente tiene un montón de viudas cromándosela en el fandom, y las mismas no están dispuestas a aceptar que su título probablemente haya sido una farsa en mayor o menor medida. Les hablo de Barba Blanca, quien fue reconocido hasta su lecho de muerte como el hombre más poderoso del mundo, cosa que es total y absolutamente debatible por varios factores. Pero bueno, lo primero es desmentir la mentira de que Shirohige fue el hombre más poderoso del mundo, esto al menos en el momento de su muerte, ya que recordemos que el estado físico con el que llegó a Marineford era deplorable. Sin ir muy lejos, le dieron unos cuantos infartos en medio de la guerra. Debido a esto podemos asumir que estaba bastante lejos de estar en su prime, por lo que no tiene sentido que fuera reconocido como el hombre más poderoso del mundo en ese momento cuando ya existían tipos más poderosos que él en ese momento, como lo eran Shanks el pelirrojo o Dracul Mihawk. También el propio Akainu, que literalmente le compró un boleto para que visitara San Pedro tras haberle volado media cabeza de un puñetazo. Y ahí podríamos meter probablemente también a Kizaru y a Okiji, o mismamente el propio Kaido, que para ese entonces estaba en mejor condición física, y ya si me apuran hasta a Garp, que demostró tener 2 años después una mejor condición física que él. Y sí, sé que me van a mencionar el hecho de que Shiryu de la lluvia le atravesaba con su espada, como si al propio Shirohige no le hubiera atravesado también con su espada un personaje aún más random que Shiryu en Marineford. Pero bueno, yo no niego que en algún punto de la historia Barba Blanca haya sido el hombre más poderoso del mundo. Tiene sentido que lo haya sido tras la muerte de Roger, pero evidentemente este tipo dejó de serlo cuando envejeció peor que Garp, y también cuando Mihawk y Shanks escalaron hasta el lugar en donde actualmente se encuentran, por lo que el hecho de considerarle como tal durante el momento en el que estiró la pata es simplemente una gran mentira que mucha gente repite sin entender ni una pizca de los niveles de poder de la obra. En todo caso, en ese momento Shirohige era el vibrador más poderoso del mundo, ya que la fruta que tiene es la de las vibraciones. ¡Qué gracioso el nene! Mira las cosas que se le ocurren. Sí, chiste malo. No me culpen a mí, se lo robé a Gear 5. Vamos a darle un premio. No, en tu madre, no joda. Y bueno, gente, este fue todo el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro que hice de los 10 villanos más decepcionantes de todo One Piece. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.